Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 28. Doctrina y Convenios, sección 76. Lección asignada del 5 al 11 de julio de 2021, titulado Grande será su galardón y eterna será su gloria. En la sección 76 de Doctrina y Convenios, el Señor expresó cuánto desea Él revelarnos verdades. Lea las Escrituras con fe en que Él le revelará las cosas de Dios que necesita saber usted. Luego, anote las perspectivas que reciba mientras se halle aún en el Espíritu. Anote sus impresiones a continuación. ¿Qué me sucederá después de que muera? Casi toda religión del mundo aborda esa pregunta de alguna u otra manera. Por siglos, muchas tradiciones cristianas, basándose en enseñanzas de la Biblia, han enseñado en cuanto al cielo y al infierno, en cuanto al paraíso para los justos y el tormento para los inicuos. Pero, ¿puede realmente dividirse a toda la familia humana en buenos y malos? ¿Y qué significa realmente la palabra cielo? En febrero de 1832, José Smith y Sidney Rigdon se preguntaban si había algo más que aprender sobre el tema. Efectivamente lo había. Al meditar sobre esas cosas, el Señor tocó los ojos de su entendimiento y fueron abiertos. José y Sidney recibieron una revelación tan asombrosa, tan extensa y tan instructiva que los santos la llamaron simplemente la visión. Abrió las ventanas de los cielos y dio a los hijos de Dios una comprensión más amplia de la eternidad. La visión reveló que el cielo es más grande, amplio e incluyente de lo que la mayoría de las personas habían supuesto previamente. Dios es más misericordioso y justo de lo que podemos comprender, y los hijos de Dios tienen un destino eterno más glorioso de lo que podemos imaginar. Como subtítulo: La salvación viene por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 76, la cual escucharemos a continuación. Oíd, oh cielos, escucha, oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, y aparte de Él no hay Salvador. Grande es su sabiduría, maravillosas son sus vías, y la magnitud de sus obras nadie la puede saber. Sus propósitos nunca fracasan, ni hay quien pueda detener su mano. De eternidad en eternidad, Él es el mismo, y sus años nunca se acaban. Porque así dice el Señor: yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por siglos futuros. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad, tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Sí, aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré, sí, cosas de muchas generaciones. Y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Nosotros, José Smith hijo y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu, el día 16 de febrero del año de nuestro Señor 1832, fueron abiertos nuestros ojos
e iluminados nuestros entendimientos por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios, aun aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito, que estaba en el seno del Padre, aún desde el principio, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado así, hablando de la resurrección de los muertos concerniente a los que oirán la voz del Hijo del Hombre. Y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos, y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos. Ahora, a causa de esto, nos maravillamos, porque nos fue revelado por el Espíritu. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento, y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles, y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba, y el cual estaba en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado Perdición, porque los cielos lloraron por él, y era Lucifer, un hijo de la mañana. Y vimos, y he aquí, ha caído, un hijo de la mañana ha caído. Y mientras nos hallábamos aún en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiésemos la visión, porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios y procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. Y vimos una visión de los sufrimientos de aquellos a quienes hizo la guerra y venció, porque la voz del Señor vino a nosotros con estas palabras. Así dice el Señor concerniente a todos los que conocen mi poder, y han llegado a participar de él, y se dejaron vencer a causa del poder del diablo, y niegan la verdad, y se rebelan contra mi poder. Estos son los hijos de perdición, de quienes digo que mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Porque son vasos de ira, condenados a padecer la ira de Dios con el diablo y sus ángeles en la eternidad, concerniente a los cuales he dicho que no hay perdón en este mundo ni en el venidero. Habiendo negado al Santo Espíritu después de haberlo recibido, y habiendo negado al unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo al vituperio. Estos son los que irán al lago de fuego y azufre con el diablo y sus ángeles, y los únicos sobre quienes tendrá poder alguno la segunda muerte. Sí, en verdad, los únicos que no serán redimidos en el debido tiempo del Señor después de padecer su ira. Porque todos los demás saldrán en la resurrección de los muertos, mediante el triunfo y la gloria del Cordero, que fue muerto, que estaba en el seno del Padre desde antes que los mundos fuesen hechos. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas,
que la voz de los cielos nos testificó, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a esos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Por tanto, a todos salva él, menos a ellos. Estos irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, castigo eterno, para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento. Y ni el fin de ello, ni el lugar, ni su tormento, ningún hombre lo sabe. Ni tampoco fue, ni es, ni será revelado al hombre, salvo a quienes se hacen participantes de ello. Sin embargo, yo, el Señor, lo manifiesto en visión a muchos, pero enseguida lo cierro otra vez. Por consiguiente, no comprenden el fin, la anchura, la altura, la profundidad, ni la miseria de ello, ni tampoco hombre alguno, sino los que son ordenados a esta condenación. Y oímos la voz decir: escribid la visión, porque he aquí, este es el fin de la visión de los padecimientos de los impíos. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo, concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús, y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloríe en el hombre, más bien gloríese en Dios, el cual subyugará a todo enemigo debajo de sus pies. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección. Son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Son los que se han allegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos,
de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Y además vimos el mundo terrestre, y he aquí, estos son los de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la iglesia del primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en el firmamento. He aquí, estos son los que murieron sin ley, y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la carne, quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Estos son los hombres honorables de la tierra, que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Por consiguiente, son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Y este es el fin de la visión que vimos de lo terrestre, que el Señor nos mandó escribir mientras todavía estábamos en el Espíritu. Y además vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo, ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan al Santo Espíritu. Son aquellos que son arrojados al infierno. Son estos los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor, Cristo el Cordero, haya cumplido su obra. Son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la ministración de lo terrestre, y lo terrestre por la ministración de lo celestial, y lo celestial también lo recibe por la ministración de ángeles, que son designados para ministrar por ellos, o sea, que son nombrados para ser sus espíritus ministrantes, porque serán herederos de la salvación. Y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial, que sobrepuja a toda comprensión, y ningún hombre la conoce, sino aquel a quien Dios la ha revelado. Y así vimos la gloria de lo terrestre, que excede a la gloria de lo celestial en todas las cosas, sí, en gloria, en poder, en fuerza y en dominio. Y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja a todas las cosas, donde Dios, el Padre, reina en su trono para siempre jamás, ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia y le rinden gloria para siempre jamás. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven cómo son vistos y conocen cómo son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Y Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. Y la gloria de los celestiales es una, así como la gloria del sol es una. Y la gloria de lo terrestre es una, así como es una la gloria de la luna. Y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria de las estrellas es una. Porque como una estrella es diferente de otra en gloria, así difieren uno y otro en gloria en el mundo celestial. Porque estos son los que dicen ser de Pablo, y de Apolos, y de Cefas. Son los que declaran ser unos de uno y otros de otro, unos de Cristo y otros de Juan, unos de Moisés, unos de Elías, unos de Esaías, unos de Isaías y otros de Enoc. Mas no recibieron el Evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio sempiterno. En fin, todos estos son los que no serán reunidos con los santos para ser arrebatados con la iglesia del primogénito y recibidos en la nube. Estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicarios, y quien quiera que ama y obra mentira.
son los que padecen la ira de Dios en la tierra, son los que padecen la venganza del fuego eterno, son aquellos que son arrojados al infierno y padecen la ira de Dios Todopoderoso hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo haya subyugado a todo enemigo debajo de sus pies y haya perfeccionado su obra, cuando entregue el reino y lo presente sin mancha al Padre, diciendo: he vencido y pisado, yo solo, el lagar, sí, el lagar del furor de la ira del Dios omnipotente. Entonces será coronado con la corona de su gloria, para sentarse sobre el trono de su poder y reinar para siempre jamás. Mas he aquí, vimos la gloria y los habitantes del mundo celestial, y eran tan innumerables como las estrellas en el firmamento del cielo, o como las arenas en las playas del mar. Y oímos la voz del Señor decir: todos estos doblarán la rodilla, y toda lengua confesará al que se sienta sobre el trono para siempre jamás. Porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Y serán siervos del Altísimo, mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir, por los siglos de los siglos. Este es el fin de la visión que vimos, que se nos mandó escribir mientras estábamos aún en el Espíritu. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino que Él nos enseñó, los cuales sobrepujan a toda comprensión en gloria, en poder y en dominio, los cuales nos mandó no escribir mientras estábamos aún en el Espíritu, y no es lícito que el hombre los declare, ni tampoco es el hombre capaz de darlos a conocer, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu que Dios confiere a los que lo aman y se purifican ante Él, a quienes concede este privilegio de ver y conocer por sí mismos, para que por el poder y la manifestación del Espíritu, mientras estén en la carne, puedan aguantar su presencia en el mundo de gloria. Y a Dios y al Cordero sean la gloria, la honra y el dominio para siempre jamás. Amén. Cuando Wilford Woodruff leyó la visión que se describe en la sección 76 de Doctrina y Convenios, él dijo: sentí amar al Señor como nunca antes en mi vida. Quizá usted haya tenido sentimientos similares al leer y escuchar esta revelación. Después de todo, ninguna de las gloriosas bendiciones que se describen en la sección 76 de Doctrina y Convenios sería posible sin el Salvador. Quizás usted podría localizar cada versículo de esta sección que menciona a nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan esos versículos acerca de Él y de su función en el plan de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué influencia tienen estos versículos en lo que usted siente por Él? Medite nuevamente. Conforme lea y medite, quizás reciba impresiones sobre la forma en que puede recibir el testimonio de Jesús y ser más valiente en Él. Actúe en consecuencia. Como subtítulo: Dios desea salvar todas las obras de sus manos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 76, los versículos del 39 al 44, así como también del 50 al 112, los cuales se releerán a continuación. Porque todos los demás saldrán en la resurrección de los muertos, mediante el triunfo y la gloria del Cordero, que fue muerto, que estaba en el seno del Padre desde antes que los mundos fuesen hechos. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas,
que la voz de los cielos nos testificó, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a esos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Por tanto, a todos salva él, menos a ellos. Estos se irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, castigo eterno, para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo, concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús, y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloríe en el hombre, más bien gloríese en Dios, el cual subyugará a todo enemigo debajo de sus pies. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección. Son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Son los que se han allegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Y además vimos el mundo terrestre, y he aquí, estos son los de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la iglesia del primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en el firmamento. He aquí, estos son los que murieron sin ley, y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la carne,
quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Estos son los hombres honorables de la tierra, que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Por consiguiente, son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Y este es el fin de la visión que vimos de lo terrestre, que el Señor nos mandó escribir mientras todavía estábamos en el Espíritu. Y además vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo, ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan al Santo Espíritu. Son aquellos que son arrojados al infierno. Son estos los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor, Cristo el Cordero, haya cumplido su obra. Son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la ministración de lo terrestre, y lo terrestre por la ministración de lo celestial, y lo celestial también lo recibe por la ministración de ángeles, que son designados para ministrar por ellos, o sea, que son nombrados para ser sus espíritus ministrantes, porque serán herederos de la salvación. Y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial, que sobrepuja a toda comprensión, y ningún hombre la conoce, sino aquel a quien Dios la ha revelado. Y así vimos la gloria de lo terrestre, que excede a la gloria de lo celestial en todas las cosas, sí, en gloria, en poder, en fuerza y en dominio. Y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja a todas las cosas, donde Dios, el Padre, reina en su trono para siempre jamás, ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia y le rinden gloria para siempre jamás. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven cómo son vistos y conocen cómo son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Y Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. Y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria del sol es una. Y la gloria de lo terrestre es una, así como es una la gloria de la luna. Y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria de las estrellas es una. Porque como una estrella es diferente de otra en gloria, así difieren uno y otro en gloria en el mundo celestial. Porque estos son los que dicen ser de Pablo, y de Apolos, y de Cefas. Son los que declaran ser unos de uno y otros de otro, unos de Cristo y otros de Juan, unos de Moisés, unos de Elías, unos de Esaías, unos de Isaías y otros de Enoc. Mas no recibieron el Evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio sempiterno. En fin, todos estos son los que no serán reunidos con los santos para ser arrebatados con la iglesia del primogénito y recibidos en la nube. Estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicarios, y quien quiera que ama y obra mentira. Son los que padecen la ira de Dios en la tierra. Son los que padecen la venganza del fuego eterno. Son aquellos que son arrojados al infierno y padecen la ira de Dios Todopoderoso hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo haya subyugado a todo enemigo debajo de sus pies y haya perfeccionado su obra, cuando entregue el reino y lo presente sin mancha al Padre, diciendo: he vencido y pisado, yo solo, el lagar, sí, el lagar del furor de la ira del Dios omnipotente. Entonces será coronado con la corona de su gloria, para sentarse sobre el trono de su poder
y reinar para siempre jamás. Mas he aquí, vimos la gloria y los habitantes del mundo celestial, y eran tan innumerables como las estrellas en el firmamento del cielo, o como las arenas en las playas del mar. Y oímos la voz del Señor decir: todos estos doblarán la rodilla, y toda lengua confesará al que se sienta sobre el trono para siempre jamás. Porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Y serán siervos del Altísimo, mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir, por los siglos de los siglos. Algunas personas, incluso algunos de los primeros miembros de la Iglesia, se opusieron a la visión declarada en la sección 76 de Doctrina y Convenios, porque enseñaba que casi todos se salvarían y recibirían algún grado de gloria. Sus objeciones podrían haber sido el resultado, en parte, de un malentendido en cuanto a Dios y su relación con nosotros. Al leer esa revelación, medite: ¿qué aprende usted sobre la naturaleza de Dios y su plan para sus hijos? Medite brevemente. Se le invita a considerar la diferencia que existe entre ser salvo de la muerte física y espiritual y ser exaltado, es decir, vivir con Dios y llegar a ser como Él. Haga el ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá en el libro de Juan, en el capítulo 3, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 132, los versículos del 20 al 25, que dicen lo siguiente: Entonces serán dioses, porque no tendrán fin, por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán, entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les serán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. De cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis, y recibiréis vuestra exaltación, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es, vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes, y muchos son los que entran por ella, porque no me reciben, ni tampoco cumplen mi ley. Como subtítulo: Mi Padre Celestial desea que yo reciba la vida eterna en el reino celestial. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 76, los versículos del 50 al 70, así como también los versículos del 92 al 95, los cuales se releerán a continuación. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo, concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús, y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura,
siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloríe en el hombre, más bien gloríese en Dios, el cual subyugará a todo enemigo debajo de sus pies. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección. Son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Son los que se han allegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja a todas las cosas, donde Dios, el Padre, reina en su trono para siempre jamás, ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia y le rinden gloria para siempre jamás. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven cómo son vistos y conocen cómo son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Y Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. ¿Alguna vez se ha preguntado o preocupado sobre si será usted merecedor o no del reino celestial? Cuando lea la descripción de los que recibirán esa gloria, en vez de buscar solo una lista de lo que debe hacer usted, busque lo que Dios ha hecho y está haciendo para ayudarle a llegar a ser como Él. Medite a continuación. El leer o estudiar la visión de esa manera tiene influencia en lo que usted siente en cuanto a sus esfuerzos personales. Medite brevemente. También podría pensar sobre la gran bendición que es saber esos detalles acerca del reino celestial y meditar a continuación. ¿Qué influencia tiene esta visión de la gloria celestial en la forma en que ve y desea vivir su vida diaria? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 1, el versículo 39, donde se menciona: Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. También se recomienda estudiar el mensaje Un valor inconmensurable, por la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación. Hermanas, las amo. Mientras visitaba Sierra Leona en África, participé en una reunión que dirigía una líder de la primaria de Dhaka. Mariama lo hacía con tal amor, elegancia y confianza que parecía que hacía mucho tiempo era miembro de la iglesia. Sin embargo, era una conversa reciente. Su hermana menor se unió a la iglesia e invitó a Mariama a asistir a una clase con ella. El mensaje impresionó bastante a Mariama. La lección era sobre la ley de castidad. Pidió que los misioneros le enseñaran y al poco tiempo recibió un testimonio del profeta José Smith. Se bautizó en el 2014 y su hija se bautizó el mes pasado. Imaginen, las dos enseñanzas fundamentales que condujeron a la conversión fueron la ley de castidad y el profeta José Smith. Dos temas que el mundo a menudo considera irrelevantes, anticuados o inconvenientes. Pero Mariama testifica que ella era como una polilla traída a la luz. Dijo: cuando conocí el Evangelio, me encontré. Descubrió su valor mediante principios divinos. El Espíritu Santo lo reveló, se reveló a ella como hija de Dios. Ahora conozcamos a las hermanas Singh de la India. Renu al extremo derecho, la primera de 5 hermanas que se unieron a la iglesia. Antes de comenzar a investigar, en realidad no sentía que era alguien especial. Era una entre tantas personas. Mi sociedad y cultura no me enseñaban que tenía ningún valor como persona. Cuando aprendí sobre el Evangelio y supe que era una hija de nuestro Padre Celestial, eso me cambió. De pronto me sentí muy importante. Dios en verdad me había creado y había creado mi alma y vida con valor y con un propósito. Antes de tener el Evangelio, siempre trataba que los demás supieran que yo era especial. Pero cuando aprendí la verdad, que soy una hija de Dios, no tenía nada que probar a nadie. Sabía que era especial. Nunca piensen que no son nada. El presidente Thomas S. Monson lo expresó perfectamente cuando dijo: el valor de un alma es su capacidad para llegar a ser como Dios. Hace poco tuve la bendición de conocer a otra jovencita que comprende esta verdad. Se llama Tayana. La conocí en el hospital de los niños de la primaria aquí en Salt Lake. Estaba en la secundaria cuando la diagnosticaron con cáncer. Luchó una valiente batalla durante 18 meses y falleció hace unas pocas semanas. Tayana estaba llena de luz y amor. Era conocida por su contagiosa sonrisa y por levantar ambos pulgares. Y cuando le preguntaban: ¿por qué tú, Tayana?, su respuesta era: ¿por qué no yo? Tayana procuraba llegar a ser como su Salvador, a quien amaba profundamente. Durante las visitas aprendí que ella comprendía su valor divino. Saber que era una hija de Dios le daba paz y valor para enfrentarse positivamente a su abrumadora prueba. Mariama, Renu y Tayana nos enseñan que el Espíritu confirmará de manera personal a cada uno de nosotros nuestro valor divino. Saber que son hijas de Dios influirá en cada aspecto de su vida y las guiará en el servicio que ofrezcan cada día. El presidente Spencer W. Kimball lo explicó con estas gloriosas palabras: Dios es su Padre y las ama. Tanto Él como su Madre Celestial las valoran más allá de toda medida.
Ustedes son muy especiales, son únicas, hechas de una inteligencia eterna que les da toda posibilidad de alcanzar la vida eterna. No deben tener duda acerca de su valor individual. La intención primordial del plan del Evangelio es la de brindarles la oportunidad de alcanzar sus más altos potenciales, los cuales significan el progreso eterno y la posibilidad de alcanzar la divinidad. Permítanme hablar de dos palabras muy críticas: valor y dignidad. El valor y la dignidad no significan lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor. Como enseñó el presidente Brigham Young, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. A pesar de esta maravillosa verdad, ¿cuántas de nosotros luchamos de vez en cuando con pensamientos o sentimientos negativos? Yo lo hago. Es una trampa fácil. Satanás es el padre de todas las mentiras, especialmente cuando se trata de malinterpretar nuestra naturaleza y propósitos divinos. Pensar que somos poca cosa no nos hace nada bien, sino que nos detiene. Como se nos ha enseñado, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Podemos dejar de comparar nuestras peores características con las mujeres o los mejores de otra persona. La comparación es el ladrón de la alegría. Como contraste, el Señor nos asegura que cuando tenemos pensamientos virtuosos, Él nos bendecirá con confianza, incluso la de saber quiénes somos. Nunca ha existido un momento más crucial para prestar oído a sus palabras. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Él dijo: entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. El Señor reveló la siguiente verdad adicional al profeta José Smith: aquel que Dios reciba, acredíteselo a Dios y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Cuando sentimos el Espíritu, como lo explican estos versículos, reconocemos que lo que sentimos viene de nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos y lo alabamos por bendecirnos. Entonces nos regocijamos porque se nos ha considerado dignos de recibir. Imagínense que están leyendo las Escrituras y el Espíritu les susurra que lo que están leyendo es verdad. ¿Pueden reconocer el Espíritu y sentirse felices porque sintieron su amor y fueron dignas de recibir? Madres, puede que se arrodillen junto a su hijito de 4 años mientras ofrece una oración. Un sentimiento las invade mientras lo escuchan. Encuentran paz. El sentimiento es breve, pero reconocen que en ese momento se les ha considerado dignas de recibir. Puede que muy de vez en cuando, si ocurre, recibamos grandes manifestaciones espirituales, pero podemos disfrutar frecuentemente de los dulces susurros del Espíritu Santo que confirman la verdad de nuestro valor individual. El Señor explicó la relación entre nuestro valor y su gran sacrificio expiatorio cuando dijo: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Hermanas, gracias a lo que Él hizo por nosotros, estamos unidos a Él con lazos de amor. Él dijo: y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres.
El rey Benjamín explicó esta conexión que nos une al Salvador. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ese sufrimiento y los resultados de ese sufrimiento llenan nuestro corazón de amor y gratitud. El elder Paul E. Colliker enseñó: cuando quitamos las distracciones que nos atraen hacia el mundo y ejercemos nuestro albedrío para buscarlo a Él, abrimos nuestro corazón a una fuerza celestial que nos lleva hacia Él. Si el amor que sentimos por el Salvador y lo que hizo por nosotros es mayor que la energía que dedicamos a las debilidades, bajo autoestima, malos hábitos, Él nos ayudará a superar lo que causa sufrimiento en nuestra vida. Nos salva de nosotros mismos. Permítanme que lo resalte. Si la atracción al mundo es más fuerte que la fe y la fortaleza que tenemos en el Salvador, entonces la atracción al mundo ganará. Pero si escogemos enfocarnos en pensamientos negativos y dudar de nuestro valor, en lugar de aferrarnos al Salvador, resultará más difícil sentir las impresiones del Espíritu Santo. Hermanas, no nos confundamos acerca de quiénes somos. Aunque a menudo es más fácil ser pasivas espiritualmente que hacer el esfuerzo espiritual de recordar y atesorar nuestra identidad, no podemos permitirnos esa indulgencia en los últimos días. Tengan esperanza. Perseveren en su camino. Sigan la guía del Espíritu. Y que sus padecimientos y muerte y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en nuestra mente para siempre. Como ahora que el Señor nos eleva a otro paso, nosotros podemos ver más claramente no quiénes somos, sino de que estamos más cerca de Él, mucho más de lo que esperamos, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Lo lograré? Por el elder J. Devin Cornish, de los 70, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación. Dear sisters and brothers, Queridos hermanos y hermanas, qué bendiciones estar reunidos y recibir las enseñanzas de los siervos del Señor. ¿No es maravilloso de cuántas maneras nuestro amoroso Padre Celestial nos guía y nos bendice? Él realmente desea que regresemos a casa. Por medio de una serie de entrañables misericordias, cuando era un joven doctor al terminar la escuela de medicina, me aceptaron en un programa de residencia de pediatría competitivo. Cuando conocí a los demás pasantes, me sentí como el menos inteligente y menos preparado de todos. Pensé que nunca podría estar a la altura del resto del grupo. A principio de nuestro tercer mes, estaba sentado en la estación de enfermeras en una noche en el hospital mientras alternaba entre llorar y dormitar al intentar escribir las órdenes de admisión para un niño con neumonía. Nunca me había sentido tan desanimado en mi vida. No tenía ni idea de cómo tratar la pulmonía de un niño de 10 años de edad y empecé a preguntarme qué estaba haciendo ahí. En ese momento, uno de los residentes de más antigüedad puso su mano sobre mi hombro. Me preguntó cómo estaba y le conté mis frustraciones y temores. Su respuesta me cambió la vida. Me dijo lo orgullosos que estaban él y el resto de los residentes de más antigüedad y que pensaban que llegaría a ser un excelente doctor. En pocas palabras, creyó en mí en un momento en el que ni yo creía en mí mismo. Al igual que mi propia experiencia, a menudo oímos a nuestros miembros preguntar: ¿soy lo suficientemente bueno como persona o en realidad lograré llegar al reino celestial? Desde luego, no hay tal cosa como ser suficientemente bueno. Ninguno de nosotros podría jamás ganar o merecer nuestra salvación. Pero es normal preguntarnos si somos aceptables ante el Señor, que es como yo entiendo esas preguntas.
A veces cuando asistimos a la iglesia, nos desanimamos aún debido a invitaciones sinceras para mejorar. Pensamos en silencio, no puedo hacer todas esas cosas o nunca seré tan bueno como todas esas personas. Tal vez nos sintamos como yo me sentí en el hospital esa noche. Por favor, queridos hermanos y hermanas, debemos dejar de compararnos con los demás. Nos torturamos inútilmente al competir y comparar. Erróneamente juzgamos nuestra autoestima según las cosas que tenemos o no tenemos, y por las opiniones de los demás. Si tenemos que comparar, comparemos cómo éramos en el pasado a cómo somos hoy y aún cómo queremos ser en el futuro. La única opinión que importa es lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros. Por favor, pregúntele con sinceridad lo que Él piensa de ustedes. Él nos ama y no nos corrige, pero no nos desanima. Ese es el truco de Satanás. Permítame ser directo y claro. Las respuestas a las preguntas, ¿soy lo suficientemente bueno y lo lograré?, son sí. Van a ser lo suficientemente buenos y sí, lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose y no se justifiquen ni se rebelen. El Dios del cielo no es un árbitro desalmado que busca excusas para sacarnos del juego. Él es nuestro Padre perfectamente amoroso, quien desea más que nada que todos sus hijos vuelvan a casa y vivan con Él en familia por siempre. En verdad dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Por favor, crean y encuentren esperanza y consuelo en esta verdad eterna. El propósito de nuestro Padre Celestial es que lo logremos. Esa es su obra y su gloria. Me encanta la manera en la que el presidente Gordon B. Hinckley solía enseñar ese principio. En varias ocasiones lo oí decir: hermanos y hermanas, todo lo que el Señor espera de nosotros es que lo intentemos, pero realmente tienen que intentarlo. Realmente intentarlo significa hacer lo mejor posible, reconocer en qué necesitamos mejorar y luego volver a intentarlo. Al hacer eso una y otra vez, nos acercamos más al Señor, sentimos su Espíritu aún más y recibimos más de su gracia o ayuda. A veces pienso que no reconocemos lo mucho que el Señor nos quiere ayudar. Me encantan las palabras del elder David Abednar, quien dijo: la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos. La expiación nos proporciona ayuda para superar y evitar lo malo y para hacer el bien y llegar a ser buenos. Es mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza y ayuda para realizar buenas obras que de otro modo no podrían hacer. Esta gracia es un poder habilitador o la ayuda celestial que cada uno de nosotros necesita desesperadamente. Y todo lo que tenemos que hacer para recibir esa ayuda celestial es pedirla y luego actuar de acuerdo con las impresiones justas que recibamos. La buena noticia es que si nos hemos arrepentido con sinceridad, nuestros pecados anteriores no impedirán que seamos exaltados. Moroni nos cuenta sobre los transgresores de esa época. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Y el Señor mismo dijo del pecador: y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Si nos arrepentimos con sinceridad, Dios realmente nos perdonará, aun cuando hayamos cometido el mismo pecado una y otra vez. Como el elder Jeffrey R. Holland dijo: por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Eso no significa de ninguna manera que se apruebe el pecado, ya que siempre tiene consecuencias y siempre lastima, y hace daño al pecador y a aquellos que se han visto afectados por los pecados de él, y el arrepentimiento sincero nunca es fácil. Además, por favor entiendan que aunque Dios nos quita el remordimiento y la mancha de nuestros pecados cuando nos arrepentimos con sinceridad, quizás no elimine de inmediato todas las consecuencias de nuestros pecados. A veces permanecen con nosotros por el resto de nuestras vidas.
Y el peor tipo de pecado es el pecado premeditado, cuando alguien dice, puedo pecar ahora y arrepentirme después. Creo que eso es una burla seria del sacrificio y sufrimiento de Jesucristo. El Señor mismo declaró, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y Alma proclamó, he aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad. Una de las razones por las cuales la declaración de Alma es cierta es que al pecar de manera constante nos distanciamos del Espíritu, nos desalentamos y luego dejamos de arrepentirnos. Pero repito, debido a la expiación del Salvador, podemos arrepentirnos y ser perdonados en tanto que nuestro arrepentimiento sea sincero. Lo que no podemos hacer es justificarnos en vez de arrepentirnos. No bastará que justifiquemos nuestros pecados al decir, Dios sabe que es muy difícil para mí y me acepta como soy. Realmente intentar significa que seguimos esforzándonos para llegar plenamente a la norma del Señor, la cual se define en las preguntas que se nos hacen para obtener una recomendación para el templo. Otra cosa que por seguro nos impedirá llegar al cielo y nos apartará de la ayuda que necesitamos ahora es la rebelión. Del libro de Moisés aprendemos que Satanás fue expulsado del cielo por rebelión. Nos rebelamos cada vez que decimos en nuestros corazones, no necesito a Dios y no me tengo que arrepentir. Como pediatra de cuidado intensivo sé que si alguien rechaza de manera inapropiada tratamiento de emergencia, puede llevar a la muerte física. De manera similar, cuando nos rebelamos contra Dios, rechazamos nuestra única ayuda y esperanza, que es Jesucristo. Ninguno de nosotros puede hacerlo por sí solo. Ninguno de nosotros llegaremos a ser lo suficientemente buenos, excepto por el mérito y la misericordia de Jesucristo. Pero ya que Dios respeta nuestro albedrío, tampoco podemos ser salvos sin intentarlo. Así es como funciona el equilibrio entre la gracia y las obras. Podemos tener esperanza en Cristo porque Él quiere ayudarnos y cambiarnos. De hecho, ya los está ayudando. Solo deténganse, reflexionen y reconozcan su ayuda. Les testifico que si realmente se esfuerzan y no se justifican y se rebelan, arrepintiéndose con frecuencia y rogando por la ayuda o gracia de Cristo, sin duda serán suficientemente buenos, es decir, aceptables ante el Señor. Lograrán llegar al reino celestial siendo perfectos en Cristo y recibirán las bendiciones, la gloria y el gozo que Dios desea para cada uno de sus hijos preciados, incluyéndonos específicamente a ustedes y a mí. Testifico que Dios vive y quiere que vayamos a casa. Testifico que Jesucristo vivo, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 28. Doctrina y Convenios. Sección 76. Lección asignada del 5 al 11 de julio de 2021. Titulado Grande será su galardón y eterna será su gloria.